través del 104.5 FM. Buenos días, compañeros, ¿cómo están ustedes? De Hechos AM. Buenos días, Manuel Burgos. Estamos acá en el programa Buenos Días, ya listos para conocer quién es tu invitado y qué temas estarás tratando esta mañana. Fíjate que hoy, Carla, tenemos invitados. Tenemos al doctor Jorge Martínez Menéndez y también tenemos al licenciado Eduardo Escobar. Vamos a estar haciendo un análisis del inicio de las campañas, de la campaña electoral, de esta campaña para diputados, y también vamos a estar hablando de la situación de los partidos políticos y vamos a evaluar el trabajo que ha hecho la Asamblea Legislativa. Así es que desde ya les decimos que estará muy interesante el espacio de esta mañana. Por supuesto. Bueno, nos quedamos contigo y con la señal de Canal 12. Así es, vamos a iniciar de lleno con el espacio de la entrevista de Hechos AM. Como siempre, vamos a poner algunos puntos en contexto. A las 0 horas de este 4 de enero inició la campaña electoral para diputados. Durante este periodo, los aspirantes a un curul legislativo presentarán sus propuestas, harán recorridos por el territorio nacional y pueden directamente pedir el voto a los ciudadanos. Estos son tiempos difíciles para la política salvadoreña. Los sondeos de opinión reflejan que cada vez los ciudadanos confían menos en los políticos, debido, entre otras cosas, a que no cumplen con lo que prometen, señalan los mismos ciudadanos. El Tribunal Supremo Electoral se mantendrá a la expectativa de la campaña. De hecho, algunos magistrados hablaron de lo que esperan que se haga durante esta campaña electoral. Bueno, el sometimiento a la ley. La ley, el Código Electoral establece las reglas para la propaganda electoral, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Hay algunas prohibiciones, como por ejemplo utilizar imágenes de otros contendientes, de otros partidos, lo que es como una propaganda negativa. Eso está prohibido por el Código. Hay que ver las reglas específicas del Código Electoral y someterse a esas reglas para evitar que puedan ser denunciados y que el tribunal tenga que conocer algún expediente. ¿Qué es lo que esperamos? Lo que todos los salvadoreños esperan: una campaña de altura, una campaña respetuosa, una campaña propositiva y que no sea de ataques. 2018 es un año importante por la celebración de las elecciones municipales y legislativas y porque es la antesala de una elección presidencial. A los políticos se les cuestiona por hacer campañas tradicionales con muchos ofrecimientos y acercamientos a los ciudadanos, pero que al llegar a los cargos se olvidan de lo ofrecido. Muchos ciudadanos por ahora se encuentran en una fase de indecisión y no extraña escuchar que muchos no quieren participar en el proceso electoral. Algunos diputados hablaron sobre el inicio de la campaña, qué esperan lograr en este periodo y qué piden a sus contendientes. Nosotros hemos propuesto y seguimos proponiendo una sociedad más justa, más humana, más equilibrada. Eso es lo que proponemos. Y dentro de ello hemos ido tomando medidas para ir desarrollando políticas claras contra la delincuencia, para favorecer la economía. 5 ejes fundamentales: educación, salud, seguridad, transparencia, son los elementos claves. Las expectativas, el mínimo es mantener los 35 diputados. Así entra en calor el ambiente electoral en El Salvador. La cita en las urnas está programada para el 4 de marzo, para luego continuar en ruta a la elección presidencial programada para 2019. Esta mañana en el espacio de la entrevista hablaremos del periodo de campaña y lo que podría deparar a los partidos políticos en contienda. Comenzamos la entrevista de Hechos AM. Saludamos de inmediato a nuestros invitados en este espacio. Damos la bienvenida al doctor Jorge Martínez Menéndez. Doctor, qué bueno que está con nosotros en este 2018 ya. Bueno, muchas gracias y muy buenos días a todos ustedes, amigos y amigas, y al licenciado Escobar. Así es, se encuentra con nosotros también el licenciado Eduardo Escobar de Acción Ciudadana. Eduardo, un gusto que nos acompañe. Buenos días, gracias por la invitación y igual un gusto estar con el doctor. Ahora bien, comencemos hablando no de la campaña, sino de la situación de los partidos políticos. Si nos basamos en sondeos de opinión que se realizaron a lo largo de 2017, podríamos decir que la situación de los partidos es difícil, porque los sondeos que nos dicen que la gente cree menos en los partidos políticos hoy. Pero ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes, doctor? Bueno, yo creo que la población conoce a los partidos y porque los conoce no los compra. Ya empezamos a oír, como ya se autorizó la campaña, ya aparece el Día de Reyes Magos, ¿verdad? Porque hay lugares en donde las cartas es a Santa Claus, al Niño Dios, y hay lugares en donde la gente espera el regalo de Santa Claus. Entonces empezamos a oír nosotros propuestas bien genéricas, nada específicas, ¿verdad? Sino que, como se mencionó aquí fuera de cámara, la canción aquella,
salud, dinero y amor, ¿verdad? Entonces, ojalá pudiéramos escuchar propuestas concretas, ¿no? Y no cosas tan abstractas que al final no se traducen en absolutamente nada. Porque venimos aquí de unos gobiernos de arena, más bien un gobierno del PCN que condujo al país a una guerra. Después los gobiernos de arena y continuó el deterioro. Y ahora con los gobiernos del frente, la tendencia al deterioro nacional continúa. O sea, no es cuestión de que solo estos. Yo creo de que el aparato del Estado fue diseñado precisamente para que para que los gobiernos fueran corruptos. Y no escucho a ningún dirigente político hablar de los problemas de la mala organización del aparato del Estado, de cómo resolver administrativamente, por ejemplo, la pérdida de control territorial, sino que más policías, mandar el ejército, y algunos que ya van a empezar a hablar de que hay que poner la pena de muerte. O sea, ya son cositas que las viene oyendo uno año con año, pero aquí como pueblo tenemos que ser astutos, ¿verdad? Bueno, primero, como dijo Francisco Andrés Escobar, con estos bueyes tenemos que arar, pues es lo que tenemos. Pero seleccionemos a la mejor yunta en vez de la peor. Licenciado Escobar, ¿cuál es su evaluación de los partidos políticos? ¿Cómo inician esta campaña electoral? Estamos a las puertas de dos procesos, las elecciones del 4 de marzo y las presidenciales de 2019, que se están viviendo casi de forma paralela. Bueno, en este caso, al ver las diferentes encuestas de opinión y los diferentes estudios que se hacen, no solo a nivel nacional, sino que latinoamericano, vemos este síntoma de desafección de la ciudadanía, en primer lugar con la política. O sea, el ciudadano en general cada vez está queriendo apartar más o le interesa menos la política, y obviamente esto repercute en que el ciudadano no se siente atraído, no se siente representado por los partidos políticos, y estamos viendo a nivel de América Latina este efecto de una crisis de representación de los partidos políticos. O sea, el ciudadano no se siente representado, no siente que los diputados, por ejemplo, o los funcionarios que los partidos colocan por medio de las elecciones, los representan, y en esa medida el ciudadano se abstiene de participar en política, de emitir su voto, etcétera, etcétera. Y eso lo estamos viendo reflejado en estas encuestas. Y ese escenario, digo, pongo el contexto latinoamericano, no es algo exclusivo de El Salvador, sino que lo estamos viendo en general. Entonces, entramos de nuevo a una campaña electoral que yo siempre he dicho que estas elecciones legislativas son las elecciones de la década. ¿Por qué? Porque los resultados, o sea, los diputados que resulten electos van a elegir sala de lo constitucional, que es para 9 años. Entonces estamos hablando que nos van a dar un tribunal constitucional que va a ejercer el control al poder político durante 9 años. Entonces, esa es la importancia de esta elección, y entramos de nuevo a esta elección con unos partidos políticos seriamente cuestionados, que la ciudadanía no les da la confianza, que obviamente esto se prevé que tenga un efecto en la asistencia de los votantes. Pero analicemos algunos de los puntos con los que han iniciado los partidos mayoritarios, en este caso Arena y el FMLN. Ayer escuchábamos a Mauricio Interiano en Izalco decir: necesitamos más diputados, necesitamos implementar nuestra plataforma, pero necesitamos más diputados. Y escuchábamos al FMLN decir: es necesario hacer una reforma constitucional. Y decía que la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ya no sea una elección de segundo grado, sino a través de una consulta popular. ¿Cómo podemos interpretar estas dos situaciones de las dos fuerzas políticas mayoritarias en el contexto de inicio de la campaña? ¿Qué podemos decir ante esto, Eduardo? Bueno, obviamente el partido Arena necesita tener, bajo su lógica, más diputados para hacer un contrapeso mayor al Ejecutivo, porque recordemos que no tiene el control del Ejecutivo, y una forma de ejercer más poder es tener más diputados. Entonces, obviamente, el planteamiento del partido Arena está dentro de esa lógica. O sea, es lógico esperar más poder legislativo, también pensando en una posible victoria electoral en 2019. O sea, tener el Ejecutivo y tener una mayoría en la Asamblea Legislativa. Ahora, el partido FMLN
algunas de las propuestas que está planteando de reforma constitucionales me parecen acertadas, algunas. Otras, como en este caso de la elección popular de Asamblea de Corte Suprema de Justicia, sí no me parece adecuada al contexto salvadoreño. O sea, creo yo que habrían otro tipo de reformas que se deberían de plantear, como por ejemplo, ¿por qué no se le da iniciativa de ley al Tribunal Supremo Electoral? Que tenemos tantos problemas con el tema electoral y que muchos de estos tienen que ver con que el tribunal no tiene esa facultad de proponer reformas a la ley, siendo la máxima autoridad en la materia. Entonces digo, hay otras reformas que creo que son necesarias impulsar y que ningún partido está planteando. Doctor, ¿qué piensa usted de las propuestas o los planteamientos que hacen Arena y el FMLN en ese inicio de la campaña electoral? Bueno, yo creo que están pidiendo siempre lo mismo. Ambos quieren más diputados. Arena quiere tener más diputados para tener mayor poder y mayor control sobre el Ejecutivo en el resto del término del gobierno del presidente Sánchez Serén. Y el Frente quiere tener más diputados porque sabe que su apuesta es a tener un control sobre el órgano legislativo, ya que por cuestiones de conveniencia estratégica, creo que estarían apostando a perder las elecciones presidenciales y tener un poder legislativo para hacer oposición ante un nuevo gobierno de Arena en el 2019. O sea, pero lo que vemos es de que todas las estrategias es ver cómo se posicionan los partidos. Pero en esto no ve uno la conveniencia del país, el interés de los ciudadanos, porque lo que vivimos nosotros pues es una partidocracia, en donde los partidos realmente no hacen política, ¿verdad? Sino que los partidos son electoreros, o como un importante abogado joven escribió un artículo donde hablaba de que los partidos nuestros legalmente eran partidos, pero que en realidad son facciones. Y si son facciones los partidos, quiere decir que los miembros de ese partido son facciosos. Y el pueblo está consciente de eso. Y están apostando ahora los partidos a que la gente en general no vaya a votar. Porque los que tienen voto duro, si el 20% de la población fuera a votar, con ese 20% eligen a sus candidatos. Así de sencillo. Ahora bien, a lo largo de los últimos años hemos escuchado al FMLN hacer serios cuestionamientos contra la Sala de lo Constitucional. Hemos visto choques en diferentes momentos de la historia reciente de El Salvador, situaciones que han llevado incluso a repetir elecciones de segundo grado, a hacer cambios en el sistema electoral. El decir que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se elijan a través de consultas populares, ¿no sería una forma de solventar este tipo de choques que se han dado a lo largo del último tiempo, doctor? Bueno, yo creo que tanto Arena como el Frente se van a poner de acuerdo en elegir magistrados de la Sala de lo Constitucional grises para tenerlos como agentes totalmente inofensivos para los intereses de ambos partidos. Si es que al Frente le tocó estar en contra de la Sala, porque el Frente gobernaba, pero si Arena hubiera gobernado, Arena es la que hubiera estado en contra de la Sala. Es más, la primera reacción en contra de la Sala fue del partido Arena, no fue del Frente, pero astutamente Arena después dejó a los del Frente montados en el macho de ir contra la Corte de la Sala de lo Constitucional y se bajaron de ese caballo y aparentemente apoyar. Gracias a Dios hubo esta sala, pues. Pero yo les aseguro de que la próxima sala que va a elegir la nueva Asamblea Legislativa, tanto Arena como el FMLN se van a poner de acuerdo en seleccionar a lo más gris de los candidatos, precisamente para que no estorben ni a uno ni a otro. Totalmente de acuerdo se van a poner. Eduardo, ¿qué piensa usted respecto a este tema de la Sala y los choques que ha tenido con el Ejecutivo y con diversos sectores políticos? Lo que pasa es que los políticos de nuestro país no habían vivido en realidad la esencia del sistema político que plantea la Constitución. La Constitución plantea un sistema de controles interorgánicos e intraorgánicos, es decir, controles entre órganos y controles al interior del mismo órgano. Entonces, eso no lo habíamos vivido. Si recordamos, por ejemplo, los gobiernos de Arena
tenían control de la Asamblea Legislativa junto con el PCN y otros partidos, tenían el Ejecutivo, tenían control de la Fiscalía, Corte de Cuentas, o sea, tenían control del aparato estatal. Y en esa medida no había un contrapeso, no había una institución que le sirviera de freno al ejercicio del poder político que tenía en ese momento el Partido Arena en el gobierno. Entonces, ahora, como bien lo dice el doctor, al frente le tocó, o sea, a este gobierno, a este partido le tocó vivir en carne propia el despertar, digo yo, de este sistema político de controles, es decir, que una sala de lo constitucional con magistrados independientes al poder político comenzó a ejercer su función de tutelar los derechos fundamentales de la ciudadanía, de todas las personas, y ponerle freno al ejercicio arbitrario del poder, que eso es lo que la sala de lo constitucional ha hecho. Si nosotros entendemos que el sistema, esto que ha hecho la sala, está dentro de los parámetros de la Constitución, pues no tendríamos que estar de ninguna manera cuestionando la labor de la Sala de lo Constitucional, porque es el sistema que la Constitución configura. Si lo queremos cambiar, pues bueno, ahí estamos hablando de otras cosas, pero este es el sistema que está. Entonces, en esa medida, desde mi punto de vista, cualquier cuestionamiento que esté o que ponga en duda esta labor de la Sala de lo Constitucional, para mí es una opinión antisistémica. ¿Por qué? Porque está hablando en contra del sistema que la Constitución configura. Entonces, digo que en lugar de estar pensando, por ejemplo, de que sea una elección popular la de los magistrados, ¿por qué no reformamos el reglamento interior de la Asamblea Legislativa y establecemos serios controles para la elección de magistrados? Así como, por ejemplo, lo está proponiendo el Centro de Estudios Jurídicos, que tiene una evaluación para los candidatos que van a proponer. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no reformamos la Asamblea? Hay una iniciativa de ley que presentó, por cierto, el diputado Johnny Wright, de reformar el reglamento interior para poner más controles a la elección. O sea, eso es lo que se podría hacer, no estar pensando en reformar la Constitución para que sea el pueblo el que elija a los magistrados. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les recordamos que este es el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy estamos hablando de política y también estamos hablando del inicio de la campaña electoral para diputados. Ya regresamos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM, espacio que transmitimos también a través del 104.5 FM de Radio Sonora, estamos hablando de política y del inicio de la campaña electoral. Tenemos como invitados al doctor Jorge Martínez Menéndez y también al licenciado Eduardo Escobar de Acción Ciudadana. Estábamos hablando del desgaste de los partidos políticos, pero ¿qué tanto se ha contribuido a ese desgaste desde la Asamblea Legislativa? Constantemente hemos escuchado críticas por la compra de seguros médicos, hemos escuchado críticas por los viajes, por los viáticos y últimamente por la erogación de 2.7 millones de dólares en pago de bonos a los 84 diputados y también a los 2.000 empleados que tiene ese órgano de Estado. ¿Qué tanto se ha contribuido al desgaste de los partidos políticos desde el trabajo que se hace en la Asamblea Legislativa o desde el trabajo que no se hace en ese órgano de Estado? Doctor. Bueno, hemos caído en el cinismo de los políticos y en que la opinión ciudadana les importe un comino. La gente se expresa molesta porque este es un país pobre, pues, y los recursos del Estado son escasos. No hay medicinas en los hospitales públicos, en fin, tantas carencias. Y la gente ve con disgusto el despilfarro de los recursos del Estado en esa especie de asalto tipo bucanero o tipo pirata al botín del Estado, ¿verdad? Y cómo pues cualquiera sabe que en la Asamblea no trabajan 2.000 gentes, pues. Que vaya alguien a contar cuántos hay ahí. Bueno, hay una fracción que tiene un diputado y tiene 40 asesores. Vayan a ver la oficina de esa fracción, a ver si tiene 40 escritorios. Es que no cabrían 2.000 gentes ahí en la Asamblea. O sea, de que lo que hay es asalariados. Y son parientes y militantes de los partidos políticos que son de los varios batallones Cobra que operan en el Estado. Por eso yo propongo aquí públicamente que los partidos se comprometan a que en el próximo año o en el próximo gobierno, o que sea herencia del presidente Sánchez Serén, pedirle al Banco Mundial que nos mande una misión técnica para hacer una auditoría de personal. Porque aquí ya hubo una vez una misión técnica de Naciones Unidas
al mando venía un doctor que se llama Peter Gregory, y vinieron a encontrar cosas increíbles, como que en una Secretaría de Estado se habían pedido fondos para la Asamblea en el presupuesto para comprar 40 vehículos, y al mismo tiempo en la ley de salarios habían creado 40 plazas de motoristas, pero la Asamblea no aprobó los fondos para la compra de los 40 vehículos, pero sí aprobó las 40 plazas, y el ministro los nombró a los 40 motoristas, que no hacían absolutamente nada más que chabacanear en la calle, y que surgieran las protestas de las mujeres que se sentían ofendidas por la malcriadeza de los que las pretendían como enamorar. Se pueden encontrar una cantidad de hallazgos. La misma corte está llena de gentes que no trabajan, pero que son parientes o militantes de los partidos políticos. A los que son candidatos a magistrados de corte les ofrecen apoyo para su nombramiento, pero a cambio de que les nombren una cantidad de gente en puestos de la corte. La corte tiene, por ejemplo, una legión de ordenanzas, pero contrata unas oficinas, unas empresas de esas que prestan el servicio de limpieza, que son empresas privadas, habiendo ordenanzas dentro de la corte. Todas esas cosas se deben detectar. Debería haber una auditoría de personal, porque no es posible de que se estén gastando cientos de millones de dólares anuales, porque en todo caso, si no se quiere que esta gente pierda el empleo, que se les mande a reforestar el país, o se les mande a hacer algo que sea útil, y no que simplemente lleguen el día de pago a cobrar su cheque, pues que sea lo que aquí la gente llama siempre la existencia de los batallones cobra, ¿verdad? O sea, aquellas legiones de miles de personas que solamente cobran pero que no trabajan. Eduardo, ¿qué piensa usted? ¿Qué tanto ha contribuido de la situación de la Asamblea Legislativa al desgaste de los partidos ante los ojos de los ciudadanos? Es que el descrédito de los partidos políticos en El Salvador no es gratuito. Obviamente hay una serie de comportamientos y de acciones que han abonado a este descrédito, y obviamente desde la Asamblea Legislativa tenemos, si se quiere, suficiente material para decir, por esto es que el ciudadano se siente frustrado con la política y no quiere participar. Recientemente se aprobó una prórroga para los buses, no me recuerdo cómo. La compensación. La compensación. La ciudadanía que viaja en bus vive todos los días el mal servicio, el maltrato, la contaminación la vivimos todos de muchos de estos buses, y que todavía se les está dando subsidio y compensación y todo esto. Entonces la ciudadanía dice, bueno, en lugar de sacar a esos buses de circulación, se les está dando una prórroga, y etcétera, etcétera. Entonces el ciudadano ve que la labor legislativa no está en función de beneficiar al ciudadano, sino que beneficiar a sectores. Y eso se puede ver en muchos otros casos. Ya usted mencionaba el tema de los seguros médicos en asamblea, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy yo es que es una gestión legislativa que, si bien ha legislado en temas importantes del país, pero que todavía el ciudadano no siente que esa legislación que produce la asamblea impacta directamente en sus condiciones de vida. Entonces, esto también lleva a que la ciudadanía diga, bueno, en la Asamblea Legislativa es un órgano que al final no tiene funcionarios que no me representan y que no producen algo que a mí me beneficie como ciudadano. Ahora bien, en estas elecciones programadas para el 4 de marzo de este 2018, hay otros actores que están, podríamos decir, en las sombras, los candidatos no partidarios. Hasta ahora hemos visto como se podría decir, un calvario que han estado viviendo para cumplir los requisitos que se les exigen para poder participar. ¿Cómo evalúan ustedes la situación y la figura del candidato no partidario en este 2018, doctor? Bueno, yo creo que los aspirantes a ser candidatos independientes han sido víctimas de la partidocracia. Prácticamente no sé si alguno va a lograr inscribirse, porque lo que se sabe es que hay personas que les han firmado a más de uno, pero resulta que la ley lo que no prohíbe lo permite. Lo que les exigen es
tener un determinado número de personas, porque como no son partido político, no es lo mismo afiliarse a un partido que apoyar a un candidato independiente. Entonces, si pretenden decir de que porque un candidato independiente tiene firmas que comparten con otros candidatos independientes, eso ya más parece una sinvergüenzada para no permitirles participar en estas elecciones. Creo yo que jurídicamente no hay un asidero legal para que lo hagan. Si una persona dio apoyo a varios, pues si el país está eligiendo a 84 diputados, no a uno, sería distinto que en el país hubiera un solo legislador y se les exigiera a los candidatos firmas de apoyo. Entonces sí sería contradictorio que los candidatos a una asamblea legislativa de un solo parlamentario que hablaría él solito, un soliloquio, tuvieran firmas compartidas, pero en este caso no, y si se quiere usar eso como excusa, realmente sería un acto cínico y sinvergüenza de un juez parcial que quiere favorecer a los partidos y quiere destruir la posibilidad de gentes que no quieren ensuciarse con una membresía partidaria y quieren lanzarse independientemente a una candidatura. ¿Qué piensa usted, licenciado Escobar, sobre el tema de los candidatos no partidarios? Bueno, en primer lugar hay que reconocer que la Constitución plantea pluralidad ideológica y en esa medida un no partidario es una forma de participación política y una forma de expresión de la pluralidad. Y en esa medida, pues es una figura que no es antipolítica, porque creo yo que también hay que señalar eso. Los no partidarios no son antipolítica, porque precisamente son una forma de participación política, o sea, eso creo que hay que dejarlo en claro. Ahora, la legislación está configurada para que no existan candidatos no partidarios. O sea, la cantidad de firmas, las exigencias que tiene, recordemos que hasta que son inscritos por el tribunal pueden tener financiamiento. Y no estatal, sino que privado. Entonces, son una serie de condiciones que, desde mi punto de vista, son draconianas, que son demasiado duras para que alguien pueda constituirse como candidato no partidario. Y ahora lo que se está manejando, que no es todavía oficial, pero que ya se está diciendo que de todos los no partidarios, uno va a competir. Estamos hablando casi de 16 candidatos, y muchos de ellos han sido excluidos o aparentemente han sido excluidos por el tribunal porque compartieron firmas. Y yo ahí estoy de acuerdo con el doctor en el sentido de que esa resolución del tribunal sí afectaría los derechos constitucionales de los no partidarios, porque en primer lugar, el que yo le dé la firma a un no partidario no me está haciendo miembro de su grupo de apoyo, no me están comprometiendo con su plataforma política, no tiene esas implicaciones, sino que lo único que yo estoy haciendo como ciudadano es avalar que él compita. Entonces, ¿por qué no puedo permitir yo como soberano que compitan 4 o 5 y darle la firma a los 4 y 5, independientemente yo estoy de acuerdo con su plataforma política o no, sino que yo lo que estoy dándole es al ciudadano el aval para que compita? Entonces, en esa medida, si esto fuera así, el tribunal resuelve de esa manera, desde mi punto de vista había una violación que puede ser impugnada ante el mismo Tribunal Supremo Electoral y luego ante Sala de lo Constitucional. El problema es el tiempo, porque ya estamos encima de la elección y yo creo que los tiempos no le darían a los no partidarios para impugnar, pero esperemos a ver qué notifica el tribunal, que entiendo yo que este día va a notificarle a los no partidarios la resolución sobre su inscripción o no como candidatos. Ahora bien, tenemos en contra el tiempo en ese espacio, pero me gustaría también que habláramos del árbitro en este proceso electoral. ¿Cómo ven ustedes el trabajo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral, doctor? Bueno, el tribunal ha tenido un trabajo deficiente, ¿no? Hay resoluciones de la Corte que en forma oportuna han hecho algún tipo de cambio, gracias a Dios, a la cuestión electoral, pero se ha resistido el tribunal a realizar esos cambios, como se han resistido los diputados de la Asamblea Legislativa a obedecer la sentencia en materia constitucional de la Sala en cuanto al presupuesto general de la Nación. Entonces creo yo de que el trabajo del tribunal
ha sido deficiente y por eso son peligrosas estas próximas elecciones, porque podríamos caer en una crisis del Estado de Derecho si, por ejemplo, todo el proceso electoral fuese declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional, por todas las violaciones que pueden haber, incluso por las violaciones a los derechos constitucionales de los candidatos independientes, a los cuales arbitrariamente se les está negando la posibilidad de competir por un curul legislativo. ¿Qué piensa usted, licenciado Escobar, del trabajo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral? De hecho, voy a citar una declaración que daba últimamente el presidente del tribunal. Decía de que se debería investigar a medios, si se está pagando a medios de comunicación para desprestigiar al tribunal, decía. ¿Qué piensan ustedes sobre esto, el trabajo del tribunal y este tipo de declaraciones que da el Julio Olivo? Bueno, creo yo que habría que dividir el trabajo del tribunal en sus dos ámbitos. El ámbito administrativo, es decir, la organización de la elección, y su árbitro y su papel como juez, que sería el otro ámbito, el jurisdiccional. En el ámbito de administración del proceso electoral, yo creo que va cumpliendo con las etapas y con todo lo que está dentro del PLAGEL, el Plan General de Elecciones 2018. Hay algunos retrasos y algunos cuestionamientos, obviamente, con el tema de la adquisición de tecnología. Algunos están cuestionando el proceso de capacitación de los miembros de JRB, pero bueno, creo yo que en ese ámbito el tribunal va cumpliendo con las etapas. En su papel jurisdiccional o en la faceta jurisdiccional del tribunal, hay también cuestionamientos, por ejemplo, con el tema de las sanciones por campaña adelantada. Vimos antes de la fecha que la Constitución establece para propaganda, algunos diputados, candidatos a diputados pidiendo el voto. Entonces, eso todavía el tribunal desconozco si va a proceder de oficio, si va a sancionar los que los debe de sancionar porque cometieron infracción, aunque quitaron la propaganda. No sé eso si lo va a hacer. Sancionó a varios o a un par de candidatos a presidente, por ejemplo, por campaña adelantada, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que el tribunal está cumpliendo dentro de los márgenes mínimos de sus dos funciones, la de administrar la elección y la jurisdiccional. Obviamente esto no escapa que pueda ser cuestionado por algunas cosas, pero como usted dice, el tiempo pues no da para mucho, pero yo así lo valoraría. Exactamente. También para cerrar este espacio me gustaría que habláramos sobre este choque que se ha dado entre la alcaldía de San Salvador, entre el alcalde y el FMLN. Precisamente el alcalde mandó a cuadrillas de empleados municipales a retirar propaganda que había sido colocada en diversos puntos de la ciudad. El alcalde dice, estamos quitando la propaganda y lo vamos a continuar haciendo porque ha sido colocada en lugares que son de dominio pues, municipal. Y el FMLN dice, bueno, miren, esto va incluso en contra de lo que establece el Código Electoral y habla incluso de una violación de derechos. ¿Cómo ve usted este choque, doctor? Bueno, yo creo que el choque ya era viejo. El alcalde se quedó sin partido, se peleó con el partido que lo postuló. Entonces, creo yo que estas son medidas de un pleito viejo. Así que creo que también es un vacío que el tribunal no lo pudo cubrir, porque perfectamente estas cosas se pudieron haber aclarado con los consejos municipales, pero no se hizo. Pero esto sí se va a aclarar. Son rabietas y parte de viejos conflictos. Eduardo, ¿qué piensa usted? En mi caso, creo yo de que habría que entrar a un análisis legal más profundo del tema. ¿En qué sentido? La ley electoral lo que establece es que no se puede proceder a pinta y pega en postes, árboles, lugares públicos. Tiene una serie de definiciones. Entonces habría que ver si esta propaganda que se retiró está dentro de la pinta y pega. O sea, si fuera así, tendría razón el alcalde. Si no fuera así, entonces estamos ante un acto ilegal porque con una ordenanza se está invalidando el Código Electoral y obviamente la ley está por encima del reglamento. Entonces habría que verlo desde ese punto y creo yo que hay una denuncia del FMLN ante el tribunal contra el alcalde, a ver qué resuelve el Tribunal Supremo Electoral. Exactamente, bueno, llegamos al final del espacio de la entrevista de Hechos AM. Agradecemos a nuestros invitados. Doctor, un gusto que haya estado con nosotros y también al licenciado Eduardo Escobar. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias y buenos días.
Saludamos nosotros nuevamente a nuestros compañeros allá en el 104.5 FM de Radio Sonora. Compañeros, así llegamos al final del espacio de la entrevista de Hechos AM, pero yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué más tenemos hoy en Sonora para toda la audiencia? Así es, muchísimas gracias, Manuel, buenísima entrevista, interesante, y bueno, tenemos más aquí en Radio Sonora, los estamos esperando en el 104.5 porque aún nos queda más programa. Te comentamos, Manuel, que en la entrevista de hoy, en nuestro espacio Lo que hay que escuchar, vamos a estar conversando con el doctor Miguel Ángel Cardosa, él es magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y vamos a hablar acerca del calendario electoral. ¿Qué nos falta en este proceso que ya inició el año pasado? Así que eso, música, premios, diversión acá en Buenos Días. Por supuesto. Así regresamos contigo, Manuel. Así es, definitivamente que hay muchos elementos a conversar y a analizar con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Miguel Ángel Cardosa. Nosotros como Red Salvadoreña de Medios vamos a estar dando seguimiento a todo lo que implica el proceso electoral, así que les invitamos a que no se pierdan los diferentes espacios que tenemos preparados para ese efecto precisamente, analizar todo lo que implica un proceso electoral como el que va a celebrar el país el 4 de marzo de este 2018. Ahora nosotros cerramos este espacio y vamos hasta la sala de Noticiero Hechos, donde tenemos más información.